Buenas tardes a todos. Mi nombre, me presento para los que no me conocen, es Lorena Zitanich, soy la secretaria académica de la Facultad de Derecho. Nada, muy gustosos, recibimos la iniciativa y todo el ímpetu y el esfuerzo con que Diego nos comunicó la idea de este instituto. Trabajamos mucho, empezamos en diciembre, y bueno, salió esto que estamos muy orgullosos de que esté alojado en la Facultad de Derecho. En esta oportunidad nos acompaña Leandro Vergara, que es el decano de la Facultad de Derecho, también impulsor de la creación de este instituto, que bueno, le vamos a dar la palabra a él para que abra formalmente este lanzamiento, y después Diego nos va a contar las diferentes exposiciones que vamos a tener, desde lo que es la investigación a nivel internacional y lo que es la pata local de investigación como primera acción del instituto. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Leandro Vergara, yo soy el decano de la facultad, y para mí es un honor, un placer y motivo de gran orgullo en que la iniciativa del profesor doctor Diego Sismas Quirós la haya traído a la Universidad de Palermo. Verdaderamente contar con un centro de estudios para una facultad como la nuestra, para todas las facultades, es algo muy importante, porque implica tener una usina propia, específica, en la que verdaderamente se pueden producir muchas cosas. Y Diego es una persona, bueno, muy formada, con mucha experiencia, doctor en Derecho, tiene un currículum muy importante y cuenta además con un grupo que ha armado, con un grupo de colaboradores y personas muy entusiastas y muy ávidas de progresar en la disciplina. Una facultad de Derecho tiene como motor y como iniciativa estudiar. Y el estudio es la insatisfacción. La insatisfacción es lo que conduce al movimiento. Y todos los que somos profesores de derecho, cada uno en su especialidad, la mía es el derecho privado, pero es la insatisfacción, el querer ver cómo son las cosas, cómo podemos proponer, qué línea de investigación podemos trazar, cómo podemos debatir, el debate, el intercambio. Y aquí en el intercambio no hay, me parece a mí, ustedes juzgarán, no hay, aunque parezca mentira, siempre hay países más desarrollados, países menos desarrollados, pero mi experiencia, digamos, de dar vueltas por todos lados, es que hay áreas de países o de universidades que por alguna razón alcanzan un desenvolvimiento mayor en algo y no lo obtienen en otra. Y esta es la riqueza del intercambio. Como cada país tiene su propia legislación y además hay legislaciones internacionales, me parece que es clave esta idea del intercambio y, bueno, y de trabajar en el conocimiento. Así que les doy la bienvenida a todos, estoy muy contento de esta iniciativa. Diego la viene trabajando hace bastante tiempo y me parece que estamos en el preciso momento. Y la pandemia, no hay mal que por bien no venga, y yo tengo una mirada optimista, no del mundo, porque el mundo va por donde va, pero tengo una mirada optimista desde el punto de vista personal y de las personas de manera individual. Creo que podemos sacarle provecho y jugo a esta nueva tecnología que ya, al menos en Argentina, vino para quedarse. No imagino de ningún modo un mundo presencial a la manera tradicional como estábamos acostumbrados. Los profesores, que además de ser profesores, hacíamos mucho turismo porque nuestro trabajo es muy itinerante y estamos muy acostumbrados a viajar. Bueno, vamos a tener que reservar los viajes al turismo específico, y lo académico, bueno, se concentrarán en algunos congresos, pero será todo mucho más selectivo. Así que este intercambio nos permite comunicarnos, como los estoy escuchando, lo veo gente de Portugal, de España, de La Coruña, de Marco de Italia, así que esto, y bueno, de Ámsterdam también, por supuesto, o sea que esta metodología acaba de vino sumarse para quedarnos. Marcelo Aevi desde Suiza, si es que está ahí, ¿no? Si nos confirma que está en Suiza también, pero sí, si es como pensamos desde allí, así que... Así que, bueno, Diego, solamente darte la bienvenida al evento como decano y, por supuesto, desear todo lo que ya descarto que vas a tener, mucha suerte con esta iniciativa, y la facultad está muy comprometida a apoyar todas estas iniciativas y tu impulso realmente muy, muy movilizante. Así que muchas gracias, te paso la palabra y, bueno, y es todo tuyo. Y tenemos el NUMUS formalmente inaugurado, diríamos. Estupendo, Leandro, excelente
escucharlo, escucharte, hacía bastante que no nos veíamos, y poder estar también en el lanzamiento de este instituto, como veníamos comentando antes de que se habilitara, digamos, formalmente el Zoom para todo el mundo que está aquí. Estas ideas empezaron a surgir en un momento un poco extraño, que fue el año pasado, un año de distancia. En particular, yo que venía dando en el posgrado de la maestría la materia de Derecho Penal Económico, encontraba que, por un lado, mis intereses, que tienen que ver también con mi formación, iban por un lado por el derecho penal económico en un sentido más tradicional y estricto a la Argentina, pero también se vinculaban con mi formación e intereses en sistemas penales comparados y criminología, que me llevaba también a encontrar otras líneas de estudio en los delitos de cuello blanco y white collar, que más allá del mundo europeo continental y jurídico continental, venían desarrollándose en los países anglo y en países de otras tradiciones, con aportes y temáticas significativas que muchas veces era difícil encontrar entre nosotros. Yo intentaba vincularlo un poco en la materia, pero como sucede siempre en una materia, la sensación es que un espacio distinto sería necesario, sería prolífico para llevar a cabo ciertas cuestiones. Cuando hablábamos de determinados temas de manera comparada en Argentina o en otros países, si pensamos en Chile o en Brasil, en lo más cercano, o pensamos directamente en Italia, en Estados Unidos, en países de Europa continental, en España, en otros países de Europa continental, nos preguntábamos, ¿esto será así? ¿No será así? Bueno, no hay investigaciones al respecto, no se han llegado a investigaciones empíricas, o las investigaciones que hay son de otro tipo, solamente jurisprudenciales, y eso también iba quedando en el tintero, como diríamos nosotros, iba quedando girando como una idea que no necesariamente se concretaba fácil, y de ahí surgió un poco la idea de por qué no tener un instituto de Derecho Penal Económico y Delitos de Cuello Blanco que ampliara, sin duda, la mirada de lo que tradicionalmente se había entendido que eran estos temas, en particular por los grandes cambios que hace 30, 40, 50, pero podemos decir 20 años, comienzan a darse en todo el mundo, de la mano de la globalización, de la difusión del conocimiento, de la rediscusión de ciertas áreas de trabajo que se superponen o se amplían con nuevos contenidos. Esto sucedía en derecho penal económico, por ejemplo. Yo vengo de una tradición laboral vinculada con el fuero penal económico desde hace muchos años, donde había comenzado a dar clases en otros espacios sobre esta materia, y yo recordaba que veíamos delitos aduaneros, habíamos comenzado a ver desde los años 90 delitos tributarios, veíamos algunas cuestiones que hoy están mucho menos presentes, como algunos fraudes al comercio y la industria, balances falsos y algunas otras temáticas, delitos de cheques, pero que en muy pocos años se habían sumado nuevas temáticas de manera muy fuerte, como el lavado de activos, como las discusiones sobre corrupción, como la responsabilidad penal de las corporaciones o personas jurídicas, y en especial el concepto del compliance penal, discusiones sobre la distinción o solapamiento entre crimen organizado y delitos económicos, por ejemplo, cuando hablábamos de activos, cuando incorporábamos en el ámbito de los delitos aduaneros, el tráfico y el contrabando de estupefacientes. Y a partir de aquí comenzaba a ser necesario ver una cuestión más allá de lo local, desde una perspectiva más regional, más extensa o incluso internacional. Y lo mismo tocando muchas de las temáticas, como por ejemplo la que va a tocar hoy Patricia Faraldo en cuanto a recuperación de activos. Temáticas que en algún sentido podríamos decir eran nuevas y que venían poco explorados por, podríamos llamar, la manualística tradicional de lo que era el derecho penal económico aquí, y también por los estudios tradicionales de criminología de cuello blanco que se habían quedado un poco en Sutherland y en algunos agregados posteriores, sin abrir el juego a otras áreas temáticas de delitos corporativos de hoy en día. Por todo esto surgió la idea de vincularme con muchas personas que yo conocía y apreciaba y admiraba académicamente, como las que están aquí, y algunas otras que en realidad fui conociendo de la mano de esta búsqueda, y también la posibilidad de generar un staff que estuviera estrictamente vinculado con la UP, y a mí me parecía interesante. Básicamente, todos quienes están en el staff local, que ahora los vamos a mencionar, como Alberto y Marta, que están ahora en pantalla,
habían tenido contacto conmigo a través de la materia, Derecho Penal Económico, tal vez incluso alguna otra materia que vi en posgrado con anterioridad en la UP, pero, digamos, venían formados y muy vinculados a la UP como casa central, y esto me parecía interesante capitalizarlo en un staff de personas que venían trabajando muy bien algunos temas, pero que también, digamos, eran de la casa, eran de la UP. Y de ahí surgió, cuando se abrió la posibilidad efectivamente de que el NUMUS se convirtiera en un instituto de la universidad, bueno, la posibilidad de convocar gente de aquí y también abrir el juego a consultores internacionales sobre la temática que nos iban a permitir efectivamente ampliar muchas de las miradas y la información que tenemos sobre el tema. Bueno, y el gran gusto fue poder convencer a algunas personas. Yo estuve muy dependiente de la página web, que tardó un poquito más en salir, y yo decía, bueno, les vengo a vender un poco esto, pero ya va a haber página web para que puedan verlo materializado, ¿no? Y de alguna manera, hace poquito, en marzo, tuvimos el gusto de ver que, digamos, todas estas referencias, el staff, el planteo del NUMUS, una sección especial de legislación, de doctrina, de investigaciones, y otras que están por venir, pero que todavía no se subieron a la página, bueno, se hicieron realidad y lo hicieron más visible, por lo menos en la página de la UP, en la página web de la UP. Y hoy la satisfacción de poder hacer el lanzamiento formal de esto, bueno, con muchas de las personas con las que estamos vinculados. Quiero recordar entonces, la idea es recordar entonces en particular al staff del NUMUS que está acá, que pudo venir, o que se demoró, o que por alguna demora va a estar ingresando un poco más tarde, probablemente. Y bueno, agradecer en primer lugar entonces a Alberto Sebastián Barbuto, que están viendo allí en pantalla, que está en el área, coordinación del área Doctrina y Publicaciones, a Marta, con la que vamos a hablar hoy también sobre una investigación local, que está en el área Jurisprudencia, a Marcos Cané en el área Legislación, a Patricio Caraballo en coordinación del área Entrevistas, y a Antonella Comba en el área Investigaciones, y Malena Maceira en el área de coordinación de Jurisprudencia Internacional. Uno de los gustos, pero también uno de los objetivos de este instituto, para distinguir no solo sus áreas temáticas también, sino, digamos, los valores a partir de los cuales se integraba la labor de docencia e investigación, era que pudiera tender a tener una igualdad de género. Era un valor que sabemos se discute mucho en nuestros últimos tiempos, que para mí es una realidad indiscutible, y que quería tener la libertad de que pudiera aspirarse a llevarse a cabo en un instituto como este, y bueno, la expectativa es que efectivamente esto se cumple de una manera adecuada, y estoy muy contento por eso realmente. En cuanto a los consultores internacionales, y algunos los están viendo aquí con cámara, les agradezco por demás especialmente, porque sé que no están en unos horarios totalmente distintos, y en ciertos países europeos ya esto es después de la cena casi, ¿no? Entonces les agradezco especialmente que puedan estar acá brindando su apoyo al lanzamiento del instituto. La idea es seguir realizando a futuro algún otro tipo de actividades que nos puedan convocar y resulten interesantes para todos y todas. Y entre ellos quiero mencionar, de acuerdo al orden de página también, mi agradecimiento a Bruno Amaral Machado de Brasil, a Mauricio Stegman de Brasil, a Iván Navas de Chile, a Lucía Damer de Chile también, a Camilo Bernal Sarmiento de Colombia, a Ana Carolina Molina Vitar de Colombia, en Europa a Valeria Beckbeis, a Patricia Faraldo, que tenemos aquí con la primera exposición de apertura del NUMUS, a Iñigo Ortiz de Urbina en España, en Madrid más precisamente, a Damián aquí desde Holanda, Damián Saich aquí desde Holanda, Marco en Italia, Stefano Manacorda, que probablemente pase a saludar en el día de hoy desde Italia y que está justamente viajando de Roma ¿a dónde, Marco? Estaba viajando. A Nápoles. A Nápoles, de Roma a Nápoles, entonces en cuanto pueda se comunicará. A Rita Faría de Oporto, Portugal, a quien vemos aquí, y también muy vinculada con un espacio muy interesante que es la Sociedad Europea de Criminología, ¿no? Especialmente con el grupo de trabajos sobre white collar de la Sociedad Europea de Criminología, y lo tenemos también en pantalla Marcelo Aevi, secretario de la Sociedad Europea de Criminología, aquí con nosotros y como consultor
asentado en Suiza, como comentábamos hace un ratito, y es un gusto especial, Marcelo, que puedas estar con nosotros también hoy. Agradezco a su vez a Nicolás Lord, que tal vez pueda pasar a saludar también, y desde Estados Unidos a Melissa Rory y a Ángela Zorro Medina, colombiana, pero americana en cuanto está haciendo sus estudios de investigación en Yale y en la Universidad de Chicago. Este sería un poco el panorama total que comentamos en cuanto al staff y los consultores internacionales, el motivo y el contexto en el que surge el NUMUS, y bueno, la aspiración de llevar a cabo algunas actividades variadas con el apoyo y en el espacio de la UP a lo largo de este año y de los venideros. Y parte de lo que ya comenzamos a hacer antes de su lanzamiento formal, ya en el año pasado, fue preguntarnos por la necesidad de llevar a cabo algunas investigaciones. Y por eso, luego de la conferencia principal de Patricia, vamos a tener la presentación de una investigación binacional que realizamos con Italia, y Marco nos va a estar hablando de ella, Marco y Alberto, que además va a oficiar o ayudar en lo que sea necesario para la presentación de la charla de Marco. Esperemos que Stefano pueda sumarse justo en ese momento, veamos si se da suerte en este sentido. Y después vamos a presentar con Marta la investigación local, que también desarrollamos desde fin del año pasado, pero que en realidad está poniéndose, vamos a presentar lo que va a ponerse en movimiento realmente a lo largo de este año como investigación. Buenísimo. ¿Alguien hizo un comentario aquí? No. Entonces, solo me resta decir que agradezco nuevamente que estemos todas y todos aquí. Me gustaría entonces dar el especial agradecimiento y la bienvenida a Patricia Faraldo Cabana desde Coruña para que exponga el tema que queríamos escuchar en el inicio del lanzamiento el día de hoy, y luego pasaremos a hablar de la investigación con Italia. Patricia, te escuchamos entonces. Muy bien, voy a compartir. Por favor, decidme si se ve la presentación que he preparado. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. El tema que le propuse a Diego para esta conferencia inaugural es hablar de las dificultades de la implementación de los estándares internacionales en los sistemas nacionales de recuperación de activos. Y es de eso de lo que vamos a hablar, por tanto, en los próximos minutos. Voy a hablar de esas dificultades de implementación con carácter general, voy a hacer algunas propuestas generales de mejora a nivel institucional, y luego me centraré en algunas propuestas relacionadas con el procedimiento de recuperación de activos para acabar con unas conclusiones. Todo ello, evidentemente, con la rapidez necesaria para que en este acto podamos participar pues, varias personas, ¿no? Recuerden que la forma tradicional de abordar un problema de naturaleza criminal es utilizar el derecho penal para tipificar la conducta indeseada como delito y prever una serie de consecuencias jurídico-penales aplicables a su autor. La corrupción no es una excepción en este sentido. Ya hace décadas que los estados y la comunidad internacional están intentando esta aproximación tradicional para poner límites a la expansión de la corrupción. La creación de figuras delictivas que tipifican comportamientos relacionados con la corrupción, tanto en la esfera pública como privada, a nivel nacional e internacional, es, por tanto, una de las vías que se utilizan habitualmente en el derecho comparado para abordar este fenómeno. Muchas veces acompañada también por la previsión de tipos agravados de otros delitos por la pertenencia o dirección de organizaciones delictivas dedicadas a la comisión de estas infracciones. A nivel internacional, lo comentaba también Diego hace unos minutos, se ha despertado un creciente interés por el lavado de capitales que se justifica, como sabemos, sobre la base de que una de las formas más efectivas de disminuir el nivel de incidencia de la corrupción y el crimen organizado consiste en reducir el incentivo que supone para el delincuente el disfrute de las ganancias obtenidas con la actividad delictiva. Esa presunción, que eliminando los bienes objeto de lavado, reducimos la corrupción,
es una presunción que no está probada y lo cierto es que hay bastantes argumentos en contra de ella, pero está suponiendo que se preste una gran atención a la persecución tanto de los bienes como de las actividades blanqueadoras, no tanto los circunscritos a un único país, sino también los que traspasan las fronteras nacionales. Ha habido, como sabemos, diversas iniciativas nacionales con la finalidad de proceder a la criminalización de ciertas conductas y ya después de impulsar la armonización de las legislaciones de los diversos estados con el objetivo de facilitar la coordinación de las actividades internacionales de lucha contra el lavado. En todas estas fases se ha actuado tanto con medidas propias del hard law como de soft law. Pero lo cierto es que la sanción penal de lavado de activos de poco sirve si no conseguimos decomisar los bienes provenientes del delito. Se está intentando mejorar, por tanto, la efectividad del embargo preventivo y del decomiso, sobre todo en el contexto de estos delitos de corrupción y crimen organizado. Las medidas adoptadas en este sentido van desde la admisión del decomiso por sustitución o el aligeramiento de la carga de la prueba del origen ilícito de los bienes, introduciendo presunciones juris tantum de ilicitud, como permitiendo el decomiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan también a los responsables del hecho, o, en fin, previendo también nuevas formas de decomiso que no tengan naturaleza penal, sino civil. Sin embargo, como saben ustedes, las dificultades vinculadas a la naturaleza penal del decomiso han limitado su eficacia a la hora de reducir las ganancias provenientes del crimen. Tanto el número total de los decomisos ejecutados como las sumas recuperadas se están manteniendo en niveles modestos. Figuras como la extinción de dominio ya no son infrecuentes en el derecho comparado y tratan precisamente de solucionar las dificultades observadas en la aplicación del decomiso penal. Pero pese a este esfuerzo normativo, en muchos sistemas nacionales se constata que el nivel de aplicación del delito de lavado de capitales por parte de jueces y tribunales es menos que satisfactorio y que los mecanismos legales dirigidos a confiscar los bienes de origen criminal no están dando los resultados esperados. El objetivo que pretendo en los siguientes minutos es analizar sucintamente cuáles son las razones que pueden impedir en la práctica que las medidas legales dirigidas a la recuperación de las ganancias ilícitas sean efectivas y proponer algunas soluciones. Y me voy a limitar al ámbito nacional, a medidas que se pueden adoptar en el ámbito nacional, no a la cooperación internacional. Y lo primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre por qué es difícil implementar los estándares internacionales. En materia de lavado de activos, no cabe duda de que el estándar internacional es el representado por las recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Pero su implementación no está siendo nada fácil, como se demuestran a través de los informes elaborados por el propio grupo. Y esas dificultades se potencian en caso de países en vías de desarrollo. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es problematizar qué se entiende por éxito o fracaso de un determinado estándar internacional. Porque incluso en países donde ese estándar no se ha implantado de forma satisfactoria, se reconoce que el proceso de evaluación mutua ha conducido a que se realicen mayores esfuerzos en esa dirección, lo que aumenta el nivel de concienciación de las élites políticas respecto de la necesidad de hacer algo al respecto y, por tanto, también los esfuerzos en ese sentido. Por tanto, incluso aunque parezca que determinados estados fracasan en la implementación, lo cierto es que en todos ellos se producen cambios ciertamente positivos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que estos acuerdos y estándares internacionales tienden a disimular las diferencias entre quienes promueven la acción. Y es que las discrepancias sobre qué significan realmente esos acuerdos suelen ser frecuentes y constantes. Lo cierto es que cada país tiene su propio modelo de implementación, como sugiere el concepto de cultura legal.
Y es que si en efecto existen diferencias nacionales, porque la situación no es la misma en cada uno de los países, tenemos que preguntarnos si se debería hacer algo al respecto, si realmente es necesario hacer algo al respecto sobre esas diferencias en la implementación del estándar internacional. Desde un cierto punto de vista es evidente que esas diferencias suponen un obstáculo para la armonización y la cooperación. Por ejemplo, uno de los objetivos de las recomendaciones era producir una mayor convergencia entre las definiciones legales del lavado para armonizar su implementación en diferentes jurisdicciones. Desde otro punto de vista, sin embargo, puede argumentarse que la implementación debe ser, de hecho, diferente si los contextos y los desafíos también son diferentes. Y es que es un valor intrínseco mantener la diversidad política, legal y cultural de los distintos países, incluso si conduce a resultados diferentes a la hora de implementar estándares internacionales. En relación con la recuperación de activos, hay que tener en cuenta que la comunicación entre las unidades nacionales con competencia en la cuestión está mejorando, pero todavía hay muy poca cooperación o fertilización cruzada de ideas a través de las fronteras nacionales. Los diferentes actores internacionales, el Gafi, el Banco Mundial, el G8 y estas instituciones globales, ofrecen consejos generales que se pretende que sean válidos con carácter universal sobre cómo dar una respuesta al problema de la recuperación de activos. Sin embargo, probablemente lo primero que tenemos que hacer es entender las especificidades de la cultura legal de cada país antes de poder superar los problemas que plantea cada país, especialmente cuando esas diferencias afectan a la manera en que las recomendaciones y guías son interpretadas y seguidas. Recomendaciones que se pretende que sean interculturales, pero que en realidad no lo son. Y es que los países hacen uso de los acuerdos y estándares internacionales de acuerdo con la forma nacional de entenderlos, por tanto, de manera local, a menudo con objetivos fundamentalmente locales más que de colaboración. Bien, ¿cuáles son los objetivos de un buen sistema de recuperación de activos? Pues, en primer lugar, identificar, localizar y evaluar los bienes que deben estar sujetos a decomiso, ejecutar rápidamente las medidas provisionales, como puede ser el bloqueo y el embargo, para evitar que los bienes desaparezcan por un tipping off, tomar medidas que impiden o eviten actos que perjudiquen la capacidad del país para bloquear o confiscar o recuperar los bienes que estén sujetos a decomiso y adoptar las medidas de investigación pertinentes. ¿Cómo podemos conseguir esos objetivos? Bueno, ¿qué propuestas de mejora se pueden hacer a nivel institucional? Lo primero es que es necesario crear una relación de confianza entre las partes implicadas en la recuperación de activos a nivel nacional. Los organismos dedicados a estos aspectos deben designar personas determinadas que actúen como punto de contacto con otros organismos y autoridades competentes. Es decir, es útil que se identifiquen los cargos más importantes y las autoridades competentes a diversos niveles como puntos de contacto en relación con las políticas dirigidas a la recuperación de activos. Un elemento que facilita mucho esto es el establecimiento de reuniones o eventos periódicos, tanto a nivel institucional como incluso a niveles más informales, que permitan que las personas responsables se conozcan entre sí a nivel personal, pero además de este nivel más informal, también es fundamental el establecimiento de protocolos de colaboración y asistencia entre las instituciones, de forma que se permita, por ejemplo, la presencia de miembros de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Oficina de Recuperación de Activos en las investigaciones de la Procuraduría, de la Fiscalía, relacionadas con la corrupción. Es necesario prever esos mecanismos formales e informales de asistencia y de información, así como medidas que permitan un feedback constructivo que ayuden además a fomentar la confianza, ¿no? Cierto que muchas veces hay una falta de confianza que puede estar motivada incluso por sospechas de corrupción o de connivencia con el crimen organizado. Esas sospechas tienen que ser eliminadas cuanto antes.
Hay que proceder a la investigación seria y detenida de todos los intervinientes y sus patrimonios, comprobando la existencia de antecedentes penales, por supuesto, pero también de aumentos injustificados del patrimonio personal o familiar. En segundo lugar, es necesario fomentar la aparición y el mantenimiento de una verdadera voluntad política de lucha contra la corrupción. Esa voluntad política se manifiesta, en primer lugar, en el establecimiento de un marco legal apropiado, pero eso no es suficiente, no basta con crear unos delitos muy bonitos en el Código Penal o en las leyes especiales. Es necesario transmitir esa voluntad más allá del nivel legislativo. Y eso se consigue, entre otras medidas, elaborando planes de implementación claros, una estrategia nacional contra el crimen organizado y la corrupción, como la Estrategia Nacional Anticorrupción en Argentina, con apoyo público por parte del gobierno, organismos públicos y privados, incluyendo la banca y organizaciones ciudadanas. Hay que preparar campañas de prevención, hay que ofrecer capacitación a funcionarios y empleados públicos implicados en la recuperación de activos, incluyendo la judicatura, la procuraduría, pero también, por supuesto, a los miembros de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Oficina de Recuperación de Activos. Es conveniente también incentivar y promover la investigación y la eventual condena de personas expuestas políticamente con el fin de dar ejemplo, para no dar la impresión de que solo se persigue a quienes no tienen vínculos políticos o a los pequeños delincuentes. Por supuesto, la falta de recursos humanos o materiales o una formación deficiente en el personal a todos los niveles son elementos que pueden suponer un importante hándicap para el país de que se trate. Y es que los organismos dedicados a la recuperación de activos deberían tener una estructura multidisciplinar que reúna especialistas de los servicios policiales, judiciales, fiscales, sociales, aduaneros, en fin, de todos los servicios pertinentes. Estos especialistas deben poder ejercer sus competencias habituales y comunicar información en el seno de estos organismos sin estar ligados por el secreto profesional. Los organismos tienen además que tener los recursos financieros adecuados y servir de punto centralizado para transmitir todas las solicitudes de ayuda procedentes de otros países. Tienen que recuperar estadísticas y conservar. En caso de que no gestionen directamente los activos embargados, deberían al menos recabar información sobre estos activos de las autoridades que los gestionan, deberían poder tener acceso a todas las bases de datos pertinentes. Lo ideal aquí sería un registro central de cuentas bancarias a nivel nacional y, en cualquier caso, tener los medios para poder identificar y seguir la pista de los activos de origen delictivo. Por supuesto, hay que contar con una coordinación entre las unidades con el fin de evitar los problemas que plantean los sistemas jurídicos fragmentados o la existencia de distintas prioridades a nivel regional o local. Y es necesario informar adecuadamente a las entidades y sujetos obligados acerca del alcance de sus obligaciones. Hay que ofrecerles puntos de contacto, protocolos de actuación, listas nacionales de personas expuestas políticamente, indicadores de riesgo de corrupción, de lavado, de financiación del terrorismo, etc. Es decir, hay que facilitarles el marco en el cual trabajar. Por supuesto, hablando del procedimiento de recuperación de activos, es absolutamente necesario establecer una previsión de un procedimiento eficaz de bloqueo que permita el bloqueo de los fondos de origen sospechoso de manera rápida y eficaz para que no desaparezcan cuando se inicia la investigación. Y aquí los países disponen de muchas alternativas. Se puede hacer un bloqueo de naturaleza criminal, una medida cautelar que se adopta en el seno de un procedimiento penal por delito, pero también hay que explorar la vía civil, que tiene la ventaja de no necesitar indicios suficientes de la comisión de un delito, o incluso la vía administrativa. Y luego pensemos que las instituciones financieras también están acudiendo al bloqueo interno, por ejemplo, con carácter previo a la notificación de una operación sospechosa de constituir lavado de dinero. Hay que ampliar el decomiso penal, lo estamos haciendo prácticamente
todos los países con el fin de aligerar la carga de la prueba con presunciones en contra del propietario y admitir el decomiso por equivalencia, incluir reglas especiales en caso de delincuencia organizada, etc. Ahora bien, la dificultad de decomisar los bienes que pertenecen a un tercero de buena fe no responsable del delito, que los haya adquirido legalmente, hay que superarla. Hay que superarla optando por vías como puede ser la exploración de las posibilidades del decomiso no basado en una condena penal, como la extinción de dominio recientemente introducida en Argentina, el decomiso civil o incluso pensar en la participación a título lucrativo, ¿no? Es decir, la posibilidad de ordenar la restitución por enriquecimiento siempre que se aprecie que alguien se ha beneficiado de lo que otros han hecho, aunque no se le pueda condenar como partícipe o receptador por falta de prueba o por falta de dolo. Y por supuesto tenemos que prever una gestión adecuada de los bienes bloqueados o decomisados. Tienen que preverse métodos ágiles que permitan que esos bienes no pierdan valor porque ha sido imposible venderlos o ha sido imposible gestionarlos de forma adecuada al quedar paralizada su gestión. Hay además que contemplar la posibilidad de que se ordene la destrucción de esos bienes cuando su posesión constituya un delito, sea un producto del delito o constituya un peligro para la salud pública. Como cabe observar, las propuestas realizadas no necesitan grandes reformas legales, sino sobre todo el establecimiento de protocolos de actuación y una mejora puntual de algunos instrumentos jurídicos. Ciertamente, hay que prestar más atención a los desafíos que plantea la cultura legal nacional en orden a establecer prioridades para la prioridad que hay que dar a cada propuesta a la hora de elaborar un plan de acción. Y a este efecto, los casos de Perú, México, Argentina y España son interesantes porque en los 4 casos estamos ante países con problemas crónicos de corrupción. Los 4 países han adoptado importantes medidas orientadas a la coordinación de las diversas agencias y organismos nacionales y a la cooperación con otros países, con diverso éxito. En el caso peruano, por ejemplo, se adoptó un delito de lavado de capitales con relativa prontitud en el año 91. Se creó también relativamente pronto una unidad de inteligencia financiera en el 2002 y se reguló de forma innovadora el procedimiento de extinción de dominio en 2008 y incluso una procuraduría pública especializada en delitos de corrupción, pero los resultados obtenidos se han demostrado muy pobres. Ha aumentado la cantidad de casos de corrupción juzgados en el país. La recuperación anual, sin embargo, de dinero ilícito colocado en el extranjero ha experimentado notables oscilaciones según los años y, desde luego, no consiguen decomisar más que un porcentaje absolutamente ínfimo de las cantidades que mueve la corrupción a diversos niveles. Tampoco funcionan bien los mecanismos de reparación civil. Falta voluntad política, la coordinación entre agencias no funciona y apenas hay colaboración por parte de sujetos obligados. México, como sabemos, es país federal con un problema crónico de corrupción hasta el punto de que se ha llegado a cuestionar si puede ser calificado como un Estado fallido. Al igual que en Perú, como respuesta a ese problema se han adoptado numerosas medidas a organizar, sobre todo a coordinar las diferentes agencias y a cooperar mejor con otros países, en particular con los Estados Unidos, pero pensemos que en el periodo inicial, por ejemplo, entre 1989 y 2008, solo hubo unas 25 condenas por lavado de capitales y en los 3 años posteriores apenas unos 150 procesamientos, y de los cuales nada más que 2 fueron fruto de informes elaborados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Pese a la cantidad de dinero negro que mueve el país, su regulación de la extinción de dominio ha fracasado en la práctica. Tampoco funcionan bien los mecanismos de aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso penal. Entonces, aquí está fallando, desde luego, toda la estructura creada
Eso sí, la publicación de una estrategia nacional contra el blanqueo de capitales en 2010 tuvo un impacto positivo en el enjuiciamiento de casos muy importantes de lavado de dinero. Argentina introdujo muy pronto una regulación de lavado de capitales, pero no tuvo condenas apenas en los primeros 10 años desde la entrada en vigor, lo que evidencia notables deficiencias en la regulación. Ahora han aumentado el número de procedimientos tras la reorganización que ha hecho de la investigación la Fiscalía General de la Nación, que cuenta ahora con más recursos y parece estar mejor organizada. Se crea una unidad de inteligencia financiera, pero es cierto que se ha tardado en perfeccionar el marco normativo para garantizar que los bienes de origen delictivo puedan ser confiscados. El levantamiento del secreto bancario todavía se ha producido en 2011 y sigue sin regularse adecuadamente la obligación de notarios y abogados de colaborar en la prevención del lavado de activos, cuyo cumplimiento se ve impedido por la regulación del secreto profesional. Para terminar, España es también un país con problemas crónicos de corrupción, ha hecho progresos significativos en la mejora del cumplimiento de los estándares internacionales, pero hasta ahora también teníamos un nivel muy bajo de enjuiciamiento de los delitos de lavado de capitales. ¿Cuándo hemos podido mejorar algo? Bueno, pues cuando ha habido una creciente coordinación, por ejemplo, entre la unidad de inteligencia financiera y los sujetos obligados, en particular la Dirección General de Registros y del Notariado. Los informes de los notarios que estaban colaborando, que hacían informes de actividades sospechosas, no eran útiles, y no eran útiles porque no solían especificar las razones de las sospechas. Una vez que se publicaron instrucciones para mejorar la calidad de esos informes por los notarios, exigiéndoles justificar las circunstancias relativas al riesgo de la transacción, se produjo un claro incremento, por ejemplo, en el número de procedimientos penales iniciados gracias a ellos. Los cambios, por tanto, pueden ser sencillos. Yo creo que son más problemáticas otras propuestas penalizadoras, como es la creación de un delito de extinción de dominio, que en Europa al menos no ha tenido una gran acogida. Fue declarado inconstitucional en Portugal. España, los partidos políticos lo han planteado, pero todavía no parece que se lo tomen muy en serio. Y ya a nivel político y no jurídico tendríamos que plantearnos otras soluciones. Algunos aspectos de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada han exacerbado precisamente el problema que se quería solucionar. Las oportunidades que explotan las organizaciones criminales están creadas por la prohibición de determinados tráficos, muy en particular los de drogas y personas. Y estos mercados no serían tan lucrativos si se despenalizara de forma controlada el tráfico de drogas o se regulara de forma más humana la migración internacional. Probablemente, si centráramos nuestros esfuerzos ahí, conseguiríamos resultados más positivos. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Aplauso virtual desde aquí. Agradecemos mucho tu exposición, los puntos de vista y bueno, la cantidad de información que nos has dado también en este espacio de tiempo que teníamos para la exposición en general. Quiero aprovechar a comentar por un problema que aparentemente no siempre se da. Muchas personas que ingresaron por el link aparecen con el mismo nombre o sin su nombre particular. Algunos de ellos me lo preguntaban, de hecho lo encontramos a Eugenio Sarrabairús, que estaba hasta hace unos minutos aquí, y lo identificamos en la lista, pero también me ha escrito Íñigo Ortiz de Urbina, que ahora se despedía, tal vez se despidió ya en el chat, todavía no lo leí, pero me acaba de mandar por WhatsApp que ya tiene que retirarse, y que no había logrado, bueno, primero un problema con la cámara y después un problema con la identificación. Íñigo también, consultor externo de España y asentado en Madrid, en la Complutense en este momento. Y también me escribió por WhatsApp, con una situación similar, Gustavo Meirovich, juez en lo penal económico del juzgado número 8, que está en contacto. Creo que lo quería ver a Damián también. Yo creo que no vino por mí, sino por Damián, a quien estima mucho,
pero esto es casi un chiste interno, no lo voy a contar acá, pero en todo caso me acaba de escribir y yo le dije, fíjate Gustavo en el chat, que Lorena está explicando la forma en la que podés lograr la identificación, ahora veremos si logró identificarse con nombre y apellido o no, nos aparece como público en general. Y esto seguramente está pasando con alguna otra persona, trataremos de estar atentos de eso para mencionarlos y agradecerles especialmente el que hayan podido sumarse unos minutitos, aunque sea, a esta presentación. Estupendo. Siguiendo con la conferencia de Patricia, la idea era pasar a la presentación de esta investigación binacional. Básicamente, acá están apareciendo saludos desde Bogotá, estaba leyendo a ver quién era. Básicamente, nos interesó en particular, hablando con Estefano y con Marco, a principios de este año, en realidad fines del año pasado, entre diciembre y enero de este año, una experiencia singular que es el decreto ley 231 de Italia, es tal vez la primera expresión de un decreto legislativo en el 2001 que incorpora el sistema de compliance propio del sistema federal de los Estados Unidos, ¿no? La primera legislación europea que incorpora, y justamente este año 2021 se cumplen 20 años de experiencia con este decreto, mucho antes que la reforma de España del 2015, del 2011 y después del 2015, mucho antes que otras reformas como la chilena del 2009, que la de Argentina naturalmente, y por lo tanto poder aprovechar en una investigación binacional la experiencia, las dificultades, los aciertos, los vacíos y los problemas el impacto de este decreto ley en materia de responsabilidad penal corporativa y compliance, nos parecía muy singular, en particular también porque la tradición jurídico-penal de Italia, al igual que la de Alemania, es propia de la tradición europeo-continental y nos muestra entonces muchos puntos de acercamiento con los países latinoamericanos que algunos países anglo, digamos, básicamente no tienen. Por todo eso, nos parece buenísimo poder haber llevado a cabo esta investigación que se estará desarrollando a lo largo de este año, pero en la que Marco, que viene muy entusiasmado y trabajando con el tema y que ya ha publicado su tesis doctoral y un libro en relación a esto, bueno, nos va a poder ayudar a rescatar muchas de las ideas de la experiencia italiana que resultan fundamentales para pensar nuestro propio esquema en la Argentina. Así que ya sin más, lo dejamos a Marco y a Alberto, que va a estar moderando el espacio. Probablemente Estefano pueda sumarse de aquí a unos minutos, aunque sea un ratito, pero estaría estupendo que podamos comenzar con esto. Entonces, Alberto, Marco, los escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Es una gran satisfacción poder participar como moderador en este panel, que se ha titulado 20 años de la responsabilidad penal, entre comillas, de las empresas en Italia, y con una pregunta que nos interesa muchísimo, que es si hay lecciones para la Argentina que puedan venir de este proceso de ya 2 décadas. Y bueno, ese es el principal motivo, como decía el doctor Fisman, de este proyecto binacional. Tenemos el agrado de contar con 2 referentes italianos en esta investigación, ambos de la Universidad de la Campania, Luigi Vanvitelli. Se trata de Stefano Manacorda, que es el supervisor responsable de la investigación en Italia, y de Marco Colacurci, a quien ven en imagen, que es el investigador principal en ese país. Bueno, y se desempeñan ambos académicamente en esa universidad. Me interesa comentarles un poco el background académico de ambos, para que vean lo interesante que es la experiencia del NUMUS también en cómo poder sumar esfuerzos. El doctor Manacorda es doctor en Derecho por la Universidad de Estudios de Florencia, tiene un máster en la Universidad de Estudios de Nápoles Federico II y por la Universidad de París I. También es profesor regular de varias universidades, obviamente de Luigi Vanvitelli, de la Queen Mary University de Londres y de la Universidad de París I, y se desempeña como abogado particular a cargo de un área de delitos de cuello blanco e integridad empresarial. Y por otra parte también lo quiero presentar a Marco, que tiene unos antecedentes académicos notables. Ha hecho sus estudios de doctorado en
en la Luigi Vanvitelli, ha sido investigador visitante del Max Planck, también estuvo en la Queen Mary University de Londres, y realizó diversas publicaciones en materia de compliance, derecho penal, derechos humanos, y se destaca su último libro de 2020, que se llama Imputazione e Reparazione nella Compliance Penalística, donde hay consideraciones que seguramente van a nutrir muchísimo este proyecto. Bueno, a continuación yo le voy a dar la palabra a Marco y trataremos de a poco ir encontrando un esquema donde nos podamos encontrar en lo que él va mencionando y alguna suerte de referencia en español para guiar su exposición. Así que Marco, adelante. Bienvenido. Muchas gracias Alberto y muchas gracias Diego. Lo siento que no puedo hablar español, vado a hablar italiano perché mi hanno detto meglio italiano che in inglese, e quindi come va meglio. E innanzitutto grazie per questa opportunità, perché è un bellissimo progetto, e penso che il tema ovviamente della responsabilità penale economica, del diritto penale economico, sia assolutamente adatto ad un lavoro transnazionale, quindi di comparazione, di confronto tra sistemi di civil law e di common law. Si presta assolutamente, ed in particolare quello della responsabilità da reato degli enti e in particolare quello della compliance penalistica è assolutamente un tema trasversale, che consente dal punto di vista, diciamo, dell'osservazione italiana e argentina soprattutto di interrogarsi come un modello americano, o meglio nordamericano, statunitense, sia stato importato in sistemi differenti, e soprattutto in sistemi di civil law, come appunto quello italiano. In tal senso mi piace utilizzare un'espressione adoperata da Maximo Langer, che parla appunto di legal translation piuttosto che di legal transplant, perché la traduzione è... c'è anche il professore Manacorda che si sta collegando, e adesso arriverà. Puedo quizá acá adelantar un poco tus ideas en español, Marco, mientras ingresa el profesor Manacorda. Aquí bueno, estoy. Buenas tardes. Buenos días en Buenos Aires, buenas tardes aquí en Europa. Ahí está Stefano. Bienvenido, Stefano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Justamente Marco había comenzado hace poquitos minutos a comentar un poquito. Alberto iba a colaborar un poco pasando algunas ideas especiales en español sobre la experiencia del decreto Leche y el trabajo de investigación en sí mismo. Y bueno, bienvenido, y es un gusto que hayas podido sumarte. Muchísimas gracias. Le pido disculpa por haber tenido retraso. Acabo de llegar en mi casa desde Roma. Lo siento mucho, parecía un día muy complicado para tener, pero ya no podía perder esta ocasión de agradecer la invitación primero y de decir algunas palabras muy breves sobre el tema. Bueno, mis agradecimientos, por supuesto, a la Universidad de Palermo, a Diego y a los compañeros y colegas que están juntados hoy por la noche con esta idea excelente de montar algo que tenga una perspectiva no solo americana, sino también europea. Y las pocas palabras que quiero pronunciar esta noche, no sé exactamente qué hora es en Buenos Aires, creo que son... Aquí las 4 de la tarde. Aquí las 4 de la tarde. Muy bien, así que puedo decir buenas tardes sin problema. Y lo poco que quería decir, bueno, primero presentarme personalmente. Soy profesor de Derecho Penal en Nápoles. Tengo una experiencia bastante larga de naturaleza internacional que me ha llevado muchas veces a Argentina, un país que me interesa mucho por varias razones, incluidas razones jurídicas. Tuve la ocasión de seguir
el nacimiento y el desarrollo del proyecto sobre la responsabilidad de personas jurídicas en Argentina y parte del debate que tuvo lugar. La razón por la cual creo que fui invitado a juntarme a vosotros es esencialmente que Italia representa, como todos saben, un lugar realmente con un interés muy específico desde el punto de vista comparativo por el tema de la Corporate Criminal Liability. Seguramente lo que voy a decirle es algo que está muy conocido. Estamos entre expertos del tema, pero sí que me parece importante contarles dos cosas. La primera es que este año, el 2021, es el año en el cual ya vamos a tener la ocasión de hacer un primer bilán de la aplicación del decreto legislativo de 2001. Recurre el ventennal de una ley muy controvertida, muy discutida, de una ley que, como todo el mundo sabe, tiene una originalidad específica de que no voy a hablar hoy, sino que se inspira del derecho norteamericano, pero sí que lo toma y lo lleva dentro de la estructura dogmática de la infracción penal, de tradición germánica y que está muy vinculada con la perspectiva de la responsabilidad personal. Y bueno, la ocasión que tenemos en Italia en este momento es, como lo decía, de tener un cuadro definido de los resultados que han salido de estos primeros 20 años de aplicación. No quiero hablarle de eso hoy por la noche, sino simplemente anunciarle que con algunos compañeros y con el Ministerio de Justicia en Italia, también con las más grandes empresas italianas, hemos empezado una investigación que se presentará en el mes de julio y les enviaré el enlace, por supuesto, en que se hace una evaluación a la vez estadística y aplicativa dentro de las empresas del decreto 231. Y no voy a decirle nada de muy extraordinario, sino el hecho que por primera vez vamos a tener un cuadro definido de la aplicación de las consecuencias para empresas de la naturaleza de esa responsabilidad, no solo in vitro, sino in vivo. La segunda cosa que me parece bien compartir con vosotros hoy por la tarde es que nosotros miramos con mucho interés al desarrollo de sistemas normativos fuera de Italia y que para nosotros el tema de la comparación es por supuesto un tema crucial. La ocasión que nos da Diego con la constitución del centro y con este debate que empieza hoy mismo es una ocasión estupenda para nosotros, no solo para entre comillas, exportar alguna reflexión, sino mucho más, esa es mi postura ideológica de toda forma, para aprender, para estudiar, para analizar el tema en contextos normativos y económicos distintos. El tema de la recepción del modelo norteamericano y del modelo de la Convención del OECD, dentro de marcos normativos y económicos, como lo decía, y sociales muy distintos. Estamos convencidos, y lo estamos también postulando en otra investigación que se acabará dentro de un mes con la publicación de un libro internacional con muchos compañeros norteamericanos sobre el tema de la Global Compliance. Estamos convencidos que no puede ocurrir que un país haga una trasplantación automática de sistemas normativos tan complejos dentro de su propio marco jurídico. Con lo cual, la dimensión de la comparación del debate internacional que vamos a empezar esta noche me parece a mí personalmente una riqueza increíble y me parece una ocasión estupenda para aprender y para intercambiar más.
Eso es todo lo que quería decirle de agradecimiento otra vez y del gusto de poder discutir con vosotros con tanta distancia. Lástima, no en persona, sino simplemente enfrente de mi computadora, pero con la promesa y con la intención firme que nos vamos a encontrar pronto y que esto será una ocasión de intercambio real. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Stefano, muchísimas gracias por haber venido y por tus palabras, y también porque también estos institutos, estos centros que inician, necesitan un poco de ver, de aprovechar, digamos, los impulsos de lanzamiento, ¿no? Siempre que se origina algo, y más en un contexto de pandemia, siempre es bueno escuchar los buenos deseos y el interés que puede existir más allá de nuestro ámbito de referencia más pequeño aquí en Argentina, así que estupendo también. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por esto. Marco, podés seguir explicándonos también desde Italia el marco de la investigación, y lo saludamos también a Stefano para que pueda asentarse más cómodamente después de haber corrido para encender la cámara en tiempo. Muchas gracias por ello también. Sì, ok, il professore ha detto molte cose, diciamo, sul sistema italiano, e con Alberto avevamo già iniziato un po' a discutere dei punti di confronto tra il sistema italiano e quello argentino, o meglio, quali sono i punti di riflessione per rispondere alla domanda se si tratta di vere lezioni per l'Argentina dopo 20 anni d'applicazione. Come ha detto il professore Manacorda, si tratta di un testo legislativo molto controverso che rivela numerose criticità per quanto riguarda il catalogo dei reati presupposto, inizialmente molto ristretto e limitato a fattispecie corruttive, e che si è via via esteso, prevedendo sia ad esempio reati ambientali o reati in materia di tutela di sicurezza sul lavoro, ma anche mutilazioni degli organi genitali femminili, cioè fattispecie non tradizionali del corporate crime. In secondo luogo, sul contenuto del compliance program, perché in Italia è previsto uno specifico organismo di vigilanza che costituisce un po' un unicum nel panorama comparato, ed infine per quel che riguarda la diffusione di strumenti negoziali di soluzione del corporate crime, sul modello degli agreements statunitensi, ma in Italia questi non ricevono un'espressa disciplina, a differenza anche di quanto accade in Argentina, e quindi si pone un problema nella prassi. Marco, interrumpo un minuto para transmitir la idea. Marco, además de agradecer la oportunidad, nos habla de que el tema de la responsabilidad penal económica se ha llevado obviamente hacia un enfoque transnacional, en particular el problema de la responsabilidad de las corporaciones, de las empresas y del compliance, que es un tema transversal, que concierne a la observación binacional, y que particularmente nos interesa preguntarnos sobre cómo el modelo americano, estadounidense, fue importado en distintos sistemas legales, y Marco, tal como dijo el doctor Manacorda, utilizan una expresión de Máximo Langer que invita a pensar más en la noción de traducciones legales de soluciones más que a trasplantes legales, con la idea de que esas traducciones legales sean mejor llegadas a los sistemas que las adoptan y que tengan un nivel de funcionamiento, eficacia y de persecución de los objetivos que se proponen más cierto. Es cierto que con Marco hemos empezado a discutir algunos puntos de confronte, de reflexión en la investigación, y como Marco señala, el texto legislativo italiano que es celebrado aquí en sus 20 años, ha tenido muchos puntos de controversia. Uno de los que señala claramente es la de la expansión de los tipos penales que podrían implicar responsabilidad corporativa, que ordinariamente fueron hacia el lugar de la corrupción
pública y delitos tradicionalmente más asociados, para luego ir hacia una expansión de ese catálogo que ha llegado incluso a delitos de mutilación genital femenina. En materia de compliance también hay observaciones sistémicas, pues no hay un único sistema de control, un organismo de control, y también hay observaciones en torno a modos de conciliación o modos anormales de terminación del proceso penal que está en dudas la previsión legal del texto normativo italiano. Marco. Muchas gracias. Diciamo, accanto a questi che sono i problemi critici che nel dibattito dottrinale sono stati sollevati diciamo negli ultimi 20 anni, cercheremo poi, siamo ancora ovviamente in una fase preliminare di indagine e quindi di investigazione, cercheremo anche di evidenziare gli elementi di difformità che caratterizzano l'Italia e l'Argentina rispetto al modello statunitense, ma che riguardano anche i rapporti proprio tra Italia ed Argentina. Per cui un primo elemento sicuramente è legato alla tipologia di imprese, sia per quel che concerne la dimensione delle imprese. Sappiamo che il modello statunitense guarda soprattutto alle grandi corporation, mentre l'Italia è caratterizzata per piccole e medie imprese, mentre sappiamo che ad esempio in Argentina queste sono caratterizzate per una proprietà familiare, laddove negli Stati Uniti queste invece si caratterizzano per una separazione tra proprietà e gestione e governance. Non so, Alberto, se... Perfecto. Lo que señala Marco es que al lado de los problemas críticos en el debate doctrinal, en la investigación buscaremos, aunque ciertamente estamos en una etapa preliminar, elementos de uniformidad que puedan caracterizar a ambos sistemas, al italiano y al argentino, que aparte tienen lazos de tradición comunitarios muy fuertes. Y un primer elemento seguramente de mucho interés será también pensar sobre qué tipos de empresas estamos trabajando. En Estados Unidos hay un diseño que está basado en la lógica de las grandes corporaciones, donde hay una separación tendencialmente notoria entre quién es el propietario de la corporación y quién es el que la gestiona. Estas dos variables están muy separadas. Italia está caracterizada por un esquema de empresas pequeñas y medianas, en términos de porte económico, y en Argentina, bueno, esa caracterización requerirá un estudio detallado, pero que está más cerca de la lógica italiana que la lógica americana en este sentido. Marco? Ok. Diciamo, per finire, un ulteriore aspetto che sicuramente accomuna l'Italia e l'Argentina, nonostante in Italia appunto il decreto compia 20 anni, in Argentina è molto più recente, è la scarsità di pronunce da parte della giurisprudenza. In Italia questo dato è stato segnalato da molti commentatori e è in parte spiegabile anche per la predilezione di comportamenti riparatori da parte dell'impresa che quindi in qualche modo aggirano la pronuncia di responsabilità e si sviluppano in forme concordate che caratterizzano spesso la prassi applicativa del decreto. In Argentina invece da un canto è la giovane età, ma poi diciamo questo l'ho posto in conclusione anche per raccordarmi con il panel successivo che sarà volto proprio a presentare il secondo progetto del NUMUS, il quale è appunto focalizzato sull'indagine della giurisprudenza argentina in materia di responsabilità penale d'impresa. E diciamo con questo concludo. Gracias, Marco. Yo termino de señalar lo que indicaba el profesor Colacurci. Un aspecto también que une a los sistemas argentinos e italianos tiene que ver con, en general, la escasez de la jurisprudencia. En Italia este dato ha sido señalado por muchos doctrinarios y es explicable también por la predilección de los sistemas de ir hacia soluciones reparatorias, donde hay quizá un gran móvil de las empresas, cosa que también se vio en
en los resultados del sistema americano, de evitar cierta mala propaganda de afrontar un juicio. En este sentido, la suspensión de la sentencia por un Deferred Prosecution Agreement o por un acuerdo que de algún modo genere una solución reparatoria o enfocada en alguna reparación económica parece ser la predilección de los actores que se ven involucrados en este proceso. Obviamente, en nuestro sistema, más allá del poco camino que hemos visto que ha recorrido, hay una ley 27401 que aún es muy joven, pero que bueno, las lecciones que el análisis de esta investigación arrojará seguramente nos ayudará a entender mejor cómo seguir. Y también Marco señalaba, y con esto finalizo, que a continuación el panel sucesivo expondrá sobre otra investigación del NUMUS, que tiene que ver con la exploración de la jurisprudencia local argentina en esta materia. Así que bueno, Marco, muchísimas gracias, profesor Manacorda, muchísimas gracias al doctor Sisman por la oportunidad, y cedo la palabra para avanzar con la siguiente intervención. Muchísimas gracias a todos. Bueno, exactamente, en realidad, en términos cronológicos, la primera investigación de NUMUS, cuando se estaba saliendo en términos formales la creación del NUMUS a fin del año pasado, fue una investigación que se relaciona muchísimo, y no por casualidad, con lo que más tarde hablamos con Marco y con Stefano, de hacer una investigación comparada, que aprovechara la experiencia de Italia en Argentina, y esa investigación, digamos que tiene un cuerpo propio y se va a desarrollar a lo largo de este año, y que vamos a plantear ahora con Marta, es una investigación basada, básicamente, que pivotea sobre la ley 27401 y una definición mucho más clara con relación a la responsabilidad penal de personas jurídicas y compliance, que otras reformas anteriores que ha habido, como la del 2011 en Argentina, y de toda la discusión tradicional en materia de si una persona jurídica puede o no ser responsabilizada y castigada penalmente, que es una discusión que sabemos tiene una extensión muchísimo más marcada, pero incluso en la jurisprudencia argentina, digamos, se extiende a lo largo de décadas. En todo caso, tomar la 27401 como un punto de inflexión nos permitía, en algo muy reciente, llevar a cabo una investigación jurisprudencial desde el 2018 en adelante, hasta este año, para ver qué tipo de recepción había tenido la reforma legislativa en la práctica de algunos tribunales, que van a ser básicamente de Capital Federal, la justicia federal y la justicia en lo penal económico. Y para no hacer mucho más extenso esto, porque me parece que está bien aclarado el camino y la relación que existen en estas dos primeras investigaciones del NUMUS, sí vale la pena decir que existe, digamos, fuera de lo que ya está presentado en página, existen por lo menos otros esbozos e ideas de investigaciones que se pueden llevar a cabo a nivel nacional o internacional con alguno de los otros colaboradores, y que todavía estamos cerrando. Pero en todo caso, sin más, y para mantener un poco los tiempos de esta presentación, sin que sean demasiado extensos y agotadores, bueno, Marta, te paso un poco la posta para contar un poquito el tema de la investigación proyectada en materia jurisprudencial de la que estamos hablando. Bueno, perfecto, gracias Diego, buenas tardes a todos. Bueno, parte de lo que ya se viene mencionando es un poco la idea que está planteada en la parte del proyecto de investigación que tiene que ver con la pata argentina. La idea, en principio, parte de intentar rastrear, como decía recién el doctor Sisman, a través de la jurisprudencia, entendiendo la jurisprudencia un poco como el reflejo o el espejo del impacto que tienen las modificaciones normativas, esta idea de cambio de mirada que supone la nueva legislación vigente, la ley 27401, que si bien, como recién mencionaba Alberto, es una ley bastante reciente para nosotros, bueno, justamente ese rastreo de jurisprudencia quizás nos permita empezar a pensar qué tipo de consecuencias trae, o quizás reflexionar en cosas que se han mencionado también aquí, de la posibilidad de trasladar o de traspolar institutos que vienen de otras normativas de otros países a lo local, cómo esto funciona, si se adapta, digamos, a las necesidades de cada país o no. Y bueno, un poco la idea es generar ese rastreo para establecer de qué manera esta normativa funciona o no, o bueno, si su implementación está siendo exitosa, o quizás si ocurre esta cuestión de que
termina siendo trasladada a cuestiones más vinculadas con el arreglo entre partes o con el intentar que las cuestiones transiten por lugares más administrativos o menos penales. Exactamente. Me parece que este tipo de investigaciones no son básicamente conocidas entre nosotros. Naturalmente nos interesa la jurisprudencia, la examinamos, la comparamos, pero no a partir de estas perspectivas, interrogantes y discusiones. Sabemos que muchas leyes implican reformas relevantes, o que parecen implicar reformas relevantes, no son seguidas por los tribunales, son aplicadas de distintas maneras. Sabemos que algunas leyes que parecerían no alterar a otras leyes ya existentes, como podría ser la materia aduanera o tributaria, en este caso, en una ley de soborno transnacional y de otros delitos, sin embargo, termina alterando la práctica, la aplicación jurisprudencial de la materia en otras leyes también, y por todo eso nos parecía que, algunos interrogantes de entrada en una ley con muy corta legislación y digamos, poca jurisprudencia que pueda estar acumulándose, nos daba un espacio muy interesante para interrogar cada uno de los fallos de una manera mucho más profunda y cruzada, aprovechando también esta experiencia de las diversas temáticas y de la experiencia italiana que tenemos tan de mano. Eso lo supimos después. Pero en todo caso me parece que nos permite construir algo muy interesante en cuanto a investigación que se sume a las discusiones normativas, éticas, filosóficas y jurídicas y constitucionales que ya estamos dando en materia de estas temáticas, ¿no? Entonces, me parece que realmente es auspicioso que el NUMUS haya podido emprender esto, bueno, y estoy también muy expectante de sus resultados. La idea será, de todo lo que sea investigaciones, más allá de otras actividades, la idea será efectivamente en algún momento hacer un encuentro de avance de investigación, en todo caso, pero con claridad, un encuentro de presentación de los resultados finales de estas investigaciones, una vez que concluyan sus términos generales. Y allí veremos un poco, bueno, qué es lo que nos encontramos y el tipo de preguntas que siguen estando abiertas. Bien, van a ser las 16:27, yo básicamente le había prometido a todo el mundo, no siempre cumplo, pero había prometido a todo el mundo que esto no se iba a extender mucho más de 1 hora y media, como había, además del lanzamiento formal del NUMUS, había mucho contenido en este encuentro, ¿no? Una conferencia, 2 presentaciones de investigación, distintos panelistas, interventores de diversos países, realmente no dejamos abierto en este caso un espacio para preguntas y respuestas que iba a ser muy difícil de manejar en tiempos. En todo caso, todas las inquietudes que hayan o que puedan volcarse en el chat son inquietudes que vamos a receptar para futuros encuentros. Y agradecemos desde ya casi a las 4:30 de la tarde en horario argentino, 1 hora y media luego de comenzado este encuentro de lanzamiento, agradecemos desde ya a todos los que han podido pasar en tiempo completo un tiempo, a todos los que nos han acompañado, y naturalmente decirles que nos estaremos encontrando dentro de poco para llevar a cabo otro tipo de encuentros con discusiones, desarrollos de ideas y presentación de algunas otras líneas de actividades del NUMUS de aquí a poco. Hasta ahora aprovechamos el espacio el día de hoy para el lanzamiento, para conocer a muchos de los consultores internacionales, y eso es excelente, pero esto es solo el punto de inicio, del instituto. Así que estén conectados porque de aquí a poco vamos a seguir llevando a cabo actividades, que es lo que todos queremos. Así que les agradezco muchísimo a todos los panelistas, los invitados, los expositores en general, quienes nos han acompañado y quienes han hecho preguntas en el chat, que en todo caso estaremos viendo, más allá de que no haya espacio suficiente como para responderlas todas en este encuentro. Si les parece, Lorena, entonces encaramos ya el cierre de la actividad. Sí, por supuesto. Ahí en el chat, bueno, algunos lograron cambiarse su nombre, otros no, así que los estoy volviendo. Sé que hubo el problema, a mí me escribieron por separado algunos casos en WhatsApp comentando esto, claro, y por eso yo te pedí eso. Pero bueno, es bueno que pudieron unirse, ya lo vamos a solucionar. Ahí en el chat copié la dirección de la página web de NUMUS, que es absolutamente interesante.
seguramente el video de la grabación de estas exposiciones de hoy lo vamos a subir ahí como noticia de lanzamiento, con un link a YouTube, así que aquellos que me están preguntando dónde se puede ver dentro de todas las cosas que hay para consultar en la página del instituto. En nombre de la facultad, muchísimas gracias a todos. Es un lujo contar con juristas tan importantes, investigadores, profesores de un montón de casas de estudio súper reconocidas. Para nosotros es un lujazo tener este instituto, y nada, dirigido e impulsado por el doctor Sisman, que ya es un respaldo enorme. Así que nada, muchas gracias a todos los consultores, a los expositores, a todo lo que está por venir, y bueno, muchos éxitos para ambas investigaciones. Estupendo, Lorena. Muchísimas gracias a vos por todo el apoyo también. Nos faltó mencionar desde el primer momento, antes de que apareciera, mucho antes de que aparecieras en cámara, ya desde fines del año pasado, con todo lo que hablamos, y bueno, nuevamente gracias por estar colaborando para que sea presente hoy y para estar allí. Un placer participar en un proyecto de un alto nivel académico como es este. Así que muchas gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias entonces, y nos despedimos ya sin más, a la espera del próximo encuentro y de la próxima actividad. Muchas gracias.